Para justificar su permanencia, la dictadura alega ser el baluarte contra la pretendida codicia de Estados Unidos, que supuestamente quiere robarle a Venezuela su petróleo y otros recursos naturales. ¿Acaso Estados Unidos no le quitó a México la mitad de su territorio en el siglo XIX? ¿Acaso Estados Unidos no invadió Irak para apoderarse de su petróleo? Vaya, el grupo criminal que tiene sumida a Venezuela en un infierno hace como que no se muerde la lengua al hablar de soberanía. Cuando el país está paralizado por falta de combustible, la dictadura no cesa de enviar petróleo, casi regalado, a la dictadura de Cuba, y mantiene una fuerza militar cubana de ocupación en la tierra de Bolívar. Los criminales en el poder, además, han entregado el petróleo venezolano a Rusia y a China, y han permitido el saqueo de las reservas de oro por Irán. Pero, ¿de veras Estados Unidos quiere apoderarse del petróleo venezolano? No hay ninguna base para esa suposición. Veamos los hechos. En 2003, cuando era inminente la invasión a Irak, la izquierda en el mundo que simpatizaba con la dictadura genocida de Hussein acuñó el eslogan «No sangre a cambio del petróleo». A quienes participaron en las protestas contra la invasión cabe preguntarles ¿cuánto del petróleo de Irak se robó Estados Unidos? No querrán contestar, porque la respuesta es ni una gota. Durante toda la ocupación entre 2003 y 2012, el petróleo estuvo bajo el control de la empresa petrolera estatal iraquí. Lejos de tomar algo de Irak, Estados Unidos gastó durante la ocupación más de $2 billones que han estado pagando los contribuyentes estadounidenses. La mayor parte de ese aluvión de dinero se erogó en la reconstrucción tras la guerra, someter a grupos terroristas y tratar de crear un gobierno estable y no tan atroz como el de Hussein. Algo similar pasó en Afganistán, en Corea o en Vietnam. Colin Powell, el ex jefe militar y ex canciller estadounidense, resumió así lo que su país obtuvo de sus intervenciones militares desde 1917. La única porción de tierra que Estados Unidos pidió fue la necesaria para enterrar a sus soldados muertos. Entonces, alguien podría preguntarse, ¿nunca Estados Unidos obtuvo nada de los países con los que estuvo en guerra? ¿Nunca le quitó a México la mitad de su territorio? ¿Y qué persigue entonces con sus intervenciones? Sería ridículo negar el hecho histórico de la anexión de una parte del territorio de México, como también es ridículo pretender que la política estadounidense de mediados del siglo XIX siguió siendo la misma en el siglo XX o en el XXI. Estados Unidos tuvo una etapa expansionista, como las otras potencias mundiales, pero la abandonó como todas ellas, con la excepción de Rusia y China. Un primer hito en el cambio de la política exterior de Estados Unidos fue su participación en la Primera Guerra Mundial. La potencia no obtuvo ninguna ganancia territorial o económica y, en cambio, más de 100.000 soldados murieron y miles más quedaron lisiados. Eso llevó a que adoptara una política aislacionista, de desentenderse de lo que pasaba en el mundo. El resultado fue el ascenso del nazismo y la Segunda Guerra Mundial. La política aislacionista, que debía impedir que Estados Unidos se involucrara en guerras, terminó involucrándolo en la peor. Al concluir esta guerra, se fue conformando una nueva política, la Pax Americana, para no sufrir algo parecido a lo acaecido en el mundo entre 1939 y 1945, Estados Unidos debería jugar un papel muy activo en política internacional, a la altura de ser la máxima potencia económica mundial. Para entonces, la principal fuente de amenazas era la expansión del comunismo, y la política estadounidense se centró en contenerla. Terminada la Guerra Fría, surgieron nuevas amenazas por enfrentar. Respecto a los móviles de la máxima potencia en sus intervenciones, decir que es el idealismo puede parecer ingenuo o indicar que es el puro pragmatismo puede sonar cínico. En realidad, hay una combinación de los dos elementos, pero centrémonos únicamente en el ingrediente pragmático. Para ilustrar esto, imaginemos que el vecino rico de un vecindario
Observa que un incendio comienza en una casa. Entonces, el vecino rico ofrece al vecino menos agraciado su ayuda para sofocar el incendio. No es que el vecino rico después quiera sacar provecho del otro. Lo que quiere es que el incendio no se siga propagando hasta alcanzar su propia casa. Como ese vecino rico, así procede Estados Unidos. Y unas veces, ese vecino poderoso ha tenido éxito y otras no. En el caso de Venezuela, Estados Unidos ni siquiera se plantea como primera opción la intervención militar contra el incendio. Por el contrario, ofrece el marco para la transición democrática, una salida de compromiso entre la oposición y los chavistas. Claro, siempre y cuando estos se decidan a hacer a un lado a Maduro. No hay que temer entonces a ese vecino rico y poderoso que quiere ayudar a apagar el incendio y que ni siquiera quiere entrar a la casa a extinguir el fuego, ni tampoco quedarse con ella o con otra cosa del vecino en desgracia. Y, por si todavía hay dudas, considérense 3 hechos. 1. Si la superpotencia quisiera el petróleo de Venezuela, pues seguiría siendo su principal comprador, como lo era hasta enero de 2019. 2. Estados Unidos es el mayor productor mundial de petróleo, lo cual le permite autosuficiencia energética. 3. Antes de que termine este siglo, el petróleo será irrelevante. Pregonar, como hacen los chavistas, que hay reservas para 300 años, es tan ridículo como que Egipto pregonara que tiene arena suficiente para los próximos 10.000 años.